Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días familia hermosa. Vamos a expandir hoy nuestra lección 219 y hoy estaba pensando respecto a esta invitación que se nos hizo durante tantas lecciones y que además se repetía doblemente en cada lección de no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y estaba mirando dos cosas. Lo primero es cómo mi mente quedó absolutamente fijada en la primera parte, que es no soy un cuerpo, soy libre, y todo el aparato de defensa diciendo que sí soy un cuerpo y cómo que soy libre del cuerpo, si soy un cuerpo. Y a mí el curso de milagros no me va a venir a decir lo que soy. Y la gran cantidad de resistencia que generó en mí darle vida a esta idea. Pero la cuestión es que esa idea no está sola y viene en la segunda parte, viene acompañada por esta segunda parte que es pues aún soy tal como Dios me creó. Y pensaba, wow, o sea, en todas las lecciones pasadas que grabé, esta segunda parte ni siquiera había penetrado en mi conciencia el significado de tanta seguridad, de tanto sosiego, de tanto descanso, no había penetrado en mi psiquis y de hecho me estaba generando mucha resistencia. Y desde ayer creo que fue la lección donde entendí el porqué de esta repetición y entonces comencé a darle vida en mí a esta idea, aún soy tal como Dios me creó, y pensaba, qué maravilla, qué idea tan dulce, que no es solo una idea. Como siempre digo, estas lecciones se pueden quedar en ideas, pero en realidad son comprobaciones de hechos. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando con mi marido respecto de temas de dinero, porque nos cancelaron un vuelo y entonces eso como que cambió todo el presupuesto. Y habla de una forma bastante radical y hablábamos acerca de, wow, pero es que aún somos tal como Dios nos creó. ¿Qué es lo que podría quitarnos eso? ¿Qué es lo que podría hacer que esto que somos mengüe, que disminuya o que aumente? Nada. Y, por ejemplo, con mi marido hemos vivido situaciones bastante brutales en los últimos años, desde que nos conocemos, de hecho, a nivel familiar y así. Y sin embargo, ese aún soy tal como Dios me creó no cambió nada. El tema es que nuestra mente está muy fijada en los contenidos cambiantes de la experiencia y toda nuestra identidad está volcada ahí. Por eso es un gran regalo esta repetición de esta lección, porque es un instante tras instante darme cuenta. Por ejemplo, hoy venía y tenía unas punzadas en el cerebro, así, que en otro momento me hubieran dejado muy preocupada porque todavía estaba invertida mi identidad en soy un cuerpo. Y sin embargo hoy pasaron las puntadas, las observé desde inició la puntada en la cabeza y el dolor profundo y aún soy tal como Dios me creó, y la puntada desapareció y aún soy tal como Dios me creó. Entonces, y este darle vida, empezar a valorar estas ideas, este gesto de empezar a valorizar estas ideas y a usarlas como comprobaciones, como a ver, ¿qué tan cierto es que aún soy tal como Dios me creó? Dios me creó como vida y ha pasado esto en la experiencia y aún sigo siendo vida. Y ha pasado un diagnóstico y han pasado cosas y he tenido más, menos dinero, he estado sola, he estado en pareja. Y esto que soy, la no forma, sigue siendo tal como Dios la creó, ¿no? Y eso es precisamente el giro silencioso de la mente del que habla todo el curso. Porque lo que sucede, que es un milagro de hecho, no es como un acto heroico, un arrebato de iluminación brutal
tal, así como que guay, lo que me pasó. No, hasta ahora la mente estaba, o sea, esto es un cambio de referencia. Es un cambio de referencia muy orientado hacia la ternura, hacia la dulzura, hacia el sentirme acompañada completamente por eso que me da vida, ¿no? Y hasta ahora la mente estaba acostumbrada a leer la realidad desde la primera mitad de la frase, que es no soy un cuerpo, soy libre, lo que inevitablemente nos llevaba, o a mí me llevaba a pelear con estas lecciones y con lo que iba percibiendo durante el día, ¿no? Pero en algún punto pude entrar, que es un acto de gracia, entrar en la segunda parte, aún soy tal como Dios me creó, y entonces la cosa cambia porque esto deja de ser una declaración de guerra, de pero sí, soy un cuerpo. O sea, deja de ser una declaración de guerra contra la forma y se vuelve un acto de rendición ante la evidencia de lo inmutable. Y recordemos algo que sobre lo cual expandimos y charlamos, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, pero el significado y el peso de esta palabra aún no es un consuelo, aún es un hecho ontológico, es algo que podemos comprobar. El curso no está diciendo voy a volver a ser tal como Dios me creó, ni puedo llegar a ser tal como Dios me creó. Dice aún, es decir, no importa cuánto sueñe, no importa cuánto me distraiga, no importa cuánto piense que soy un cuerpo, todavía se me ama eternamente y por eso se me extiende vida. Y cuando la mente se permite, cuando nos permitimos experimentar eso, aunque sea por un instante, el cuerpo va a seguir generando sensaciones, punzadas, cansancio, también miedo, pero ya no es el centro del universo, ya no es el centro de la identidad. Y la identidad empieza como un camino de reubicación. Entonces, y ese es el verdadero significado de la libertad. No es que el cuerpo deje de doler. La libertad no es que cambien mis circunstancias. Ahí estamos muy confundidos con respecto a qué es libertad. No es que el cuerpo deje de doler. La libertad no es que las finanzas se estabilicen. Es que nada de eso tenga el poder para definirnos. No lo tiene, pero nosotros creemos que sí. Entonces, cuando decimos, aún soy tal como Dios me creó, como una investigación activa que llevamos durante el día observando mientras ocurre una punzada, mientras cambia el presupuesto porque nos cancelan un vuelo, estamos deshaciendo la premisa más antigua de la mente que es yo soy lo que me pasa. Esa premisa sostiene todo el sistema de sufrimiento. En cambio, esta práctica tan sencilla, de hecho, que no había visto durante todo este repaso, revierte ese sistema. Lo que me pasa, ocurre dentro de lo que soy. Y en ese punto, una punzada que antes podría generar mucha preocupación, fatiga, me la podría haber tomado súper personal, un vuelo cancelado que significa reubicar recursos y pensar en cosas, se convierten en expresiones de la misma vida que nos creó. No hay una afuera, no hay oposición. Entonces, aún soy tal como Dios me creó. Significa, estoy siendo creada, estoy siendo sostenida por la vida, estoy siendo amada en este mismo instante. Puedo tomar conciencia de ello. Y esa es la invitación. Y en la 219 repasamos la 199. No soy un cuerpo, soy libre. Y dice, déjenme buscar un instante que no lo tenía abierta para ver si en inglés, yo sé que en inglés esto lo habíamos abierto, pero quiero volver a repetirlo, me parece importante. ¿Cuál estábamos? 219. Dice, I am not a body, I am free. Y creo que lo que habíamos explorado en la lección original era esto de el yo soy, la existencia que soy no es un cuerpo.
y por tanto la existencia que soy es libre de todo lo que significa ser cuerpo. Entonces, lo que hace esa lección no está negando que el cuerpo sea una experiencia que estamos teniendo, una experiencia de percepción, de sensaciones, sino que corrige el lugar desde donde creemos ser. Y el inglés lo expresa con esa potencia del I am, el yo soy, que es antes de cualquier atributo, antes de cualquier forma, antes y después de cualquier atributo y cualquier forma. Cuando decimos la existencia que soy no es un cuerpo, estamos ubicando el foco al nivel ontológico. No estamos hablando de una experiencia física o metafísica lejana, sino del hecho de que el ser que percibe el cuerpo no puede ser el cuerpo. Porque todo lo que el cuerpo puede hacer, moverse, enfermar, descansar, desaparecer, aparecer, está siendo visto en la pantalla de la conciencia. Y lo que ve, lo que atestigua incluso la sensación de ser cuerpo no cambia. Ese soy yo, soy la existencia misma, yo soy la existencia de la que habla la lección, es lo mismo que estaba presente antes de que apareciera la idea de cuerpo, antes de la historia, antes del pensamiento, incluso de yo. Por eso el curso no nos dice deberíamos liberarnos del cuerpo, sino soy libre porque no soy un cuerpo, es una afirmación de un hecho. No es una meta espiritual, a eso me refiero. Está diciendo la libertad es algo intrínseco a tu ser como pura existencia. Y la aparente esclavitud es solo el olvido momentáneo de mirar desde qué somos o qué somos. Y cuando recordamos que la existencia que soy no es un cuerpo, se produce un descanso particular porque la mente deja de intentar salvajemente salvar al cuerpo, justificarlo, embellecerlo, controlarlo, sanarlo y expandirlo y empieza a sentir que la vida no necesita intermediarios para ser. Entonces la experiencia corporal, dolor, estos opuestos de los que hablábamos, dolor, placer, cansancio, vitalidad, etcétera, se vuelve algo que ocurre dentro del ser, no algo que define lo que el ser es. Entonces, I am not a body, I am free. El yo soy no es un cuerpo y por tanto es libre, es un reconocimiento de la permanencia de soy en medio del cambio continuo del cuerpo. Es el recordatorio de que lo que observa los fenómenos nunca se ve afectado por ellos. Y en esa comprensión, desde esa comprensión, el cuerpo deja de ser una prisión y se convierte en un escenario neutro donde la libertad puede expresarse. Esto es muy bello. Entonces, dice el párrafo explicativo, soy el Hijo de Dios. Aquíétate, mente mía, y piensa en esto por un momento. Luego regresa a la tierra sin confusión alguna acerca de quién es aquel a quien mi Padre ama eternamente como su Hijo. Aquíétate, mente mía, qué belleza. Cuando dice soy el Hijo de Dios, aquíétate, mente mía, y piensa en esto por un momento, lo que está haciendo es abriendo una invitación a la contemplación directa del ser, no al pensamiento discursivo. Pensar en esto no significa vamos a elaborar ideas teológicas sobre Dios y sobre el Hijo de Dios, sino dejar que la mente descanse lo suficiente como para reconocer la fuente que le permite existir. El texto dice literalmente, aquíétate, mente mía, no comprende esto, analiza esto, sino aquíétate, porque el reconocimiento de soy el Hijo de Dios no ocurre en la actividad mental, sino en el silencio que permea y permite la actividad mental. En ese silencio la mente puede pensar en esto, entre comillas, pero de otra manera, no como un pensamiento, sino aquietarse en la presencia siempre presente consciente. Es como ese tipo de pensamiento sin forma, es el pensamiento de Dios, es el recuerdo del ser. Y luego dice,
y piensa en esto por un momento, luego regresa a la tierra sin confusión alguna acerca de quién es aquel a quien mi Padre ama eternamente como su Hijo. Es decir, ese regresa a la tierra significa vuelve a la experiencia cotidiana, vuelve a los asuntos del mundo, pero sin haber perdido la referencia de lo que eres. Es decir, no te quedes en la abstracción mística, sino vuelve al mundo sabiendo que nada de lo que veas, nada de lo que aparentemente te sucede puede alterar lo que el Padre ama eternamente. Y la tierra simboliza el plano de las formas, de los cuerpos, de lo siempre cambiante, de los fenómenos, de los acontecimientos. Volver a la tierra sin confusión quiere decir vivimos la vida diaria recordando que la identidad verdadera no se ha movido de lugar un centímetro, que nada de lo que sucede puede alterar la realidad del ser que Dios ama. Esto de la realidad del ser que Dios ama se refiere a que cuando nosotros empezamos a constatar conscientemente una y otra vez, soy tal como Dios me creó, soy tal como Dios me creó, soy tal como Dios me creó, soy. ¿Por qué? ¿Cómo sé que soy tal como Dios me creó? Porque soy. ¿Soy al 98%? ¿Dios me quitó algo? No, soy al 100%, 100% saturado de ser, pleno de ser. Eso significa que el ser que Dios ama, el amor de Dios en el sentido de que se extiende continuamente, de que Dios está tan absolutamente enamorado de nosotros y tan enfocado en nosotros, que no se olvida un instante de nuestra existencia. Todo el tiempo es esa observación presente que está de fondo cuidándonos, eh, siendo uno con lo que vivimos, con nosotros, ¿no? Entonces, este párrafo propone como una oscilación que es natural, silencio y contemplación que se unifica totalmente con la segunda parte de las lecciones que empezamos en 2 días, reconociendo soy el Hijo de Dios y luego regreso a la experiencia cotidiana, pero desde la claridad de saber que lo que realmente somos no depende de esas experiencias. Entonces, es muy bello que diga esto porque lo que está significando o lo que está queriendo decir es que este reconocimiento no requiere que nos aislemos del mundo, que huyamos del mundo, que escapemos del mundo, sino que es una manera de ver el mundo sin confundir lo efímero con lo eterno, o como dice el curso, ser del mundo sin ser del mundo. Y luego esta lección tan bella termina con, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y voy a decir solo una cosa más y con esto cierro. El soy tal como Dios me creó no es maga, yo qué sé, creativa, vital, buena persona, inteligente. No, generosa, no, no es, no se está refiriendo al personaje. Cuando el texto nos dice soy tal como Dios me creó, no está hablando de la historia de Maga, ni de sus virtudes, ni de sus talentos, ni de sus logros, tampoco de sus sombras. Está señalando lo que es anterior a todo eso. El simple hecho de ser. El ser que Dios ama es el mismo acto de ser, la conciencia misma, ese latido impersonal de la existencia que sostiene cada forma, cada experiencia, cada instante y que lo vuelve conocido. Cuando lo reconocemos, aunque sea por un segundo, se vuelve evidente que no hay grados de ser. No existe soy al 80% o me falta el 20% para ser o me falta el 20% que Dios no me dio. El ser es indivisible. Por eso podemos hablar de estar 100% saturados de ser. Esa plenitud no es experiencia, no es una experiencia emocional de plenitud. Puede tener como efecto la plenitud emocional, pero no se refiere a eso, sino que es una evidencia silenciosa, la certeza de que estoy siendo sin esfuerzo, eso es lo primero, y lo segundo es sin condiciones.
El ser es absolutamente incondicional. Aquello que me da vida es absolutamente incondicional conmigo. A eso se le llama amor. Y esa es justamente la mirada que la lección invita a sostener cuando dice, aquíétate mente mía, y luego regresa a la tierra sin confusión alguna. Entonces, no soy un cuerpo nos recuerda que lo que percibimos no nos define, de hecho todo lo percibido requiere de nosotros para existir. Soy libre porque nuestra identidad no está sujeta a nada de lo que experimentamos y por tanto a nada de lo que cambia. Y aún soy tal como Dios me creó, porque más allá de toda forma, sigo siendo lo que Él está haciendo ahora mismo. Sigo siendo. Se me sigue compartiendo existencia, se me sigue compartiendo vida, sin condiciones y sin esfuerzo alguno. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.